comunidad de costura, el día de hoy vamos a ver 4 técnicas de costura a mano. Estas 4 puntadas son infalibles y nos pueden sacar prácticamente de cualquier aprieto. Además te voy a mostrar mi técnica para que no se te enrede el hilo y en caso de que llegue a pasar y se haga algún nudito, te voy a mostrar la forma casi infalible de deshacerlo sin ningún problema. Las 4 puntadas que vamos a ver son el punto para atrás, que es una puntada de costura recta que nos sirve perfectamente para unir 2 telas. Posteriormente vamos a ver el orleado, que es el acabado que se hace en la orilla de la tela para que ésta no se deshilache. Y por último vamos a hacer 2 tipos de bastillas, una para telas rígidas y la otra para telas elásticas. Una vez elaboradas las puntadas, te voy a mostrar las herramientas y materiales que utilicé a lo largo del video y te voy a explicar con bastante detalle cómo elegirlas. Si te interesa aprender a coser, estás en el lugar correcto. No dejes de suscribirte. Todos los lunes tenemos un video sobre costura y todos los jueves uno sobre patronaje, siempre llenos de tips y secretos necesarios para aprender a coser con éxito. Ahora comencemos a coser. Y lo primero que debemos hacer antes de ensartar es despuntar el hilo. Lo que yo he visto que la gente normalmente hace es llevar el hilo hacia la aguja, lo cual vuelve el proceso muy complejo porque el hilo pues es bastante maleable y se nos mueve para un lado, para el otro. Lo que yo te recomiendo que hagas requiere práctica, pero créeme que vale la pena. Si vas a estar cosiendo a mano, vale la pena que dediques tiempo para aprenderlo. Vas a tomar el hilo entre tus 2 dedos. Yo lo tengo en la mano izquierda porque soy diestra. Y con la mano derecha voy a llevar, estoy viendo que el ojo de mi aguja queda justo en esta dirección, llevo la aguja hacia el hilo. Aquí me ayuda mucho que con mis dedos puedo sentir en dónde está el hilo y es justo ahí a donde dirijo el ojo de la aguja. Aquí puedes ver que mi hilo está grueso y lo ensarté en la primera. Créeme que llevo mis buenos años de práctica, pero es la manera más sencilla que yo he encontrado de ensartar la aguja. Si de todas formas se te complica, te genera estrés o lo que sea, lo mejor es tener a la mano un ensartador de agujas. Son realmente muy económicos y los venden en cualquier mercería. Ya que está ensartada la aguja, hay que darle cierto hilo. Yo normalmente le doy como unos 30 centímetros. No los mido, los calculo, pero es aproximadamente lo que mide mi brazo hasta el codo. Y luego le voy a dar una medida que me llegue hasta el hombro para tomar mi brazada. Esta siempre es la mejor medida para tener el hilo. Es donde corto. Mi cera de abeja la voy a tomar y la voy a frotar contra el hilo. Aquí sí hay que hacer presión para asegurarnos de que el hilo se esté encerando. Si lo pasas como de manera muy superficial, pues no va a agarrar la cera y queremos que se encere. Normalmente yo le doy 2 pasadas. Se puede ver y se puede sentir también que el hilo está mucho más rígido, ya no se hace bolitas, no se hacen nudos y esto nos va a beneficiar muchísimo ahorita que cosamos. Antes de comenzar a coser hay que anudar el hilo. Creo que la manera más sencilla de hacerlo es tomo aguja con mano derecha, hilo con mano izquierda y voy a poner el extremo sujetándolo aquí en mi mano derecha entre mis 2 dedos. Ahora tomo la siguiente parte del hilo y le voy a dar 3, 4 o hasta 5 vueltas, según el tamaño que quieras el nudo. Ahora voy a tomar todas esas vueltitas que di con el hilo, las tengo sujetas entre mis dedos y voy a jalar. Aquí sin soltar nunca esas vueltitas que dimos porque es lo que va a formar el nudo. Y aquí lo tengo, jalo. Listo. Y siempre me gusta cortar el extremo del hilo para que quede al ras del nudo. Y ahora sí, ya estoy lista para coser. Voy a comenzar con una puntada súper funcional que se llama punto para atrás. Esta es para unir 2 telas. Aquí tengo 2 retazos de tela que voy a juntar. Y es una puntada hermosa porque nos sirve para unir 2 telas, pero a la vez la podemos dejar invisible. La verdad es una maravilla. Yo la utilizo muchísimo. Inclusive, aunque tenga la máquina ya lista y ensartada, hay veces que prefiero utilizar esta costura a mano por la finura que nos aporta. Voy a comenzar haciendo una puntada. Si estuviera haciendo una prenda, estaría cuidando que el nudo quede por la parte interna para que quede oculto. Se llama punto para atrás porque pues voy a coser en reversa, voy a hacer una pequeña puntadita hacia atrás, o sea, hacia mi derecha, y luego por la parte inferior voy a avanzar hacia adelante. Aproximadamente a mí me gusta que la puntada mida unos 6, 7, 8 milímetros máximo, ya más larga va quedando más tosca y puede quedar floja. Jalo, por aquí me queda una puntada muy discreta y eso es lo que quiero hacer.
de esta puntadita me voy ligeramente hacia atrás, hacia la derecha, y por la parte inferior avanzo hacia adelante o hacia la izquierda. Mientras más chiquita hagamos la puntada, más discreta va a quedar. Ya tengo toda mi costura, pero por este lado se notan los puntitos. Toma en cuenta que yo tengo hilo grueso y de un color contrastante. Cuando utilices un hilo normal al tono de tu tela, estos puntitos prácticamente no se van a notar. Y por este lado queda toda la línea continua, como si estuviera cosido a máquina. En verdad puedes jalarlo y no le pasa nada a la puntada, es muy resistente. Y la puedes utilizar, como ya lo había mencionado, también en partes superiores, dejando siempre este lado por la parte externa de la tela, y pues esto ya quedaría en la parte interna de la prenda. Ya que llegué al final, termino mi última puntada y aquí es necesario obviamente hacer un remate. Lo que yo hago es una puntada muy pequeñita. Aquí pues estaría mejor hacerlo de este otro lado, ¿no? Ya lo empecé aquí, pero estaría mejor dejar el nudito oculto. Y luego voy a hacer otra puntada exactamente en el mismo lugar, pero ahora antes de cerrar el círculo voy a tomar este arito y voy a pasar 2 veces mi hilo. 1, 2. Las 2 veces tiene que ser en el mismo sentido. Ahora sí jalo y se forma un nudito. Ya puedo cortar. Ya tengo nuevamente mi hilo con su nudito al final para esta segunda puntada, que es el orleado. Esto es de lo más práctico que existe. La podemos utilizar en lugar de over. Obviamente en una prenda completa hacer esta puntada en lugar de over es posible, funciona bien, pero nos toma muchísimo tiempo. Yo la utilizo, por ejemplo, en pedazos chiquitos. De repente algo quiero coser y me da flojera ensartar la over, la puedo utilizar. O en piezas que no debería pasar, pero a veces pasa que se nos olvida pasarle over y ya que están puestas en la prenda nos damos cuenta que esa tela se puede deshilachar. Entonces es una muy buena opción utilizar esta puntada a mano. Nuevamente voy a comenzar dejando mi nudito en la parte de atrás, y la primera puntada siempre es rara, no la podemos hacer completa. Únicamente voy a entrar en el mismo punto que acabo de sacar mi hilo y me voy a dirigir del centro de la tela hacia la orilla, siempre dejando el hilo hacia arriba. Al dejar el hilo hacia arriba nos va a formar una especie de casita que queda sobre la puntada, y esta segunda ya se va a formar bien de la parte interna de la tela hacia arriba, con mi hilo acá. Este aro que está rodeando mi hilo, jalo y repito. De aquí, por este lado, se va formando toda esta capa de hilo, que es lo que va a reforzar la tela, y al momento en que los hilitos se quieran ir saliendo, los va atrapando. Y de verdad yo he utilizado esta puntada, este orleado, en prendas completas que se echan a la lavadora y la tela no se daña. Al llegar a la esquina, voy a hacer como una puntada triangular, igual, dirigiendo mi aguja hacia la esquina de la tela, jalo. Ahora sí, giro mi tela y hago la siguiente puntada para que abarque esta zona. Entonces ya me queda la puntada muy cuadradita, muy segura. Cuando llego al final voy a rematar igual que en la puntada anterior. Y así podría continuar con todo mi contorno, pero realmente prefiero seguir con la siguiente puntada. Y en la parte de aquí voy a hacer una bastilla. Desde el momento en que cortamos la tela decidimos qué medida queremos que tenga el grueso de nuestra bastilla. Normalmente yo le doy 2, 3 o hasta 4 centímetros, depende del tipo de prenda. En este caso voy a hacer una bastilla de 2 centímetros. Recuerda que para hacer una bastilla de 2 centímetros es recomendable dejar en consumo de tela al momento de cortar 4 centímetros para que nos alcance bien la tela. Voy a hacer mi bastilla de 2, por lo tanto voy a marcar esta línea al doble, que son 4 centímetros. Si quieres hacer una bastilla de 3, pues marcas 6 centímetros y así nos vamos. Ojo que estoy en el revés de la tela. Ya que tengo todo el contorno marcado, es muy sencillo doblar. Únicamente voy a llevar el extremo de mi tela a la línea que acabo de marcar y hago un segundo doblez. Tengo nuevamente mi hilo preparado que está ensartado con nudo al final y encerado.
Voy a comenzar por la parte interna de la bastilla para perder el nudo entre las dos telas y que no se note. Y lo que voy a hacer es una muy pequeñita puntada, procurando agarrar únicamente un hilo o, depende de la tela, 2 hilos de la tela. De aquí se puede ver que estoy sujetando el mínimo posible y avanzo por la parte interna nuevamente para que este hilo quede oculto nuevamente entre las dos telas. Cuando se te hace un nudito de este tipo, que es de lo más común, a pesar de que mi hilo está encerado, es muy común este tipo de nudos, no lo jales. Tenemos la tendencia a jalarlo en este sentido y es lo peor que podemos hacer. Todo lo contrario, voy a jalar como la gotita que se forma y normalmente se oye como un clic. El nudito como que pierde su estructura y ahora sí podemos jalar y se deshace. Tomo lo mínimo y avanzo por la parte interna. Esta puntada también te recomiendo que la hagas de unos 7-8 milímetros entre puntada y puntada, que es el equilibrio entre no tardarnos tantísimo en hacerla y que nos quede bonita, que nos quede bien reforzada, porque si se hacen muy grandes, esto va quedando flojo y ya no queda tan bonito. Ya terminé mi bastilla. Por este lado se ven unas ligeras rayitas y por este de acá únicamente se ven los puntitos. Justo por donde iba tomando el hilo se ven unos pequeños puntitos que pues ya sabes que si utilizas un hilo delgado del tono de tu tela queda prácticamente invisible. Pero hay un problema al que te puedes enfrentar. Obviamente si utilizas esta puntada en una tela que estira, la puntada va a tronar, el hilo va a ceder eventualmente con el movimiento de la tela. También tenemos una opción para esto, que es la bastilla en punto de cruz. Igualmente voy a marcar 4 centímetros para hacer un doblez de 2. Ya que tengo mis 4 centímetros marcados, voy a doblar igualmente hacia la línea, pero en esta ocasión el doblez se va a quedar sencillo, a diferencia de la otra bastilla en la que embolsé este extremo de la tela. Y como siempre voy a utilizar mi hilo encerado con nudito al final. Voy a poner el hilito entre mis dos telas nuevamente para que quede oculto. Y voy a coser también hacia la parte inferior. Esta es como la misma indicación, tratando de agarrar lo menos posible. Esta es un forro Magali, es muy poco resistente, entonces no puedo agarrar un hilito, tengo que tomar un poquito más. Voy con mi puntada, como siempre, de derecha a izquierda y ahora en la parte superior hago otra puntada. Me voy nuevamente a la parte inferior, de derecha a izquierda, tomando lo menos posible a la parte superior. Aquí puedo tomar lo que necesite de tela, 3-4 milímetros, no importa, pero siempre asegurándome de que mi aguja no se asome por este lado, que ya sería el derecho de la prenda. Ya terminé esta costurita. Realmente el grosor del hilo y de la aguja que utilicé en esta tela que no tiene estructura sí me afectó un poquito, por eso se ve como fruncido, pero conseguí mi objetivo, que se note la puntada. Se pueden ver las pequeñas crucecitas, por eso se llama punto de cruz, y esas crucecitas lo que hacen es ayudarnos. Si yo estiro la tela, la puntada abre, los hilos se separan y estira perfectamente. Y ya tenemos nuestras 4 puntadas de hoy. Te voy a hablar de las herramientas que yo utilizo siempre que coso a mano. Utilizo únicamente un tipo de agujas que se llaman agujas de modista o agujas para modista. Normalmente vienen así, papelito negro con etiqueta azul. Como puedes ver, tengo 2 marcas diferentes. La marca es indistinta. Vienen envueltas en un papel aluminio. La verdad no sé cuántas agujas vengan en un paquete, pero han de venir unas 20, 30. Son muchísimas y es algo bastante económico. Estas, al llegar a la mercería, se piden agujas para modista y las tenemos en diferentes números. Mis números favoritos son, aquí puedes ver, número 6 y estas que son del número 4. Es como contraintuitivo las medidas de las agujas porque mientras más pequeño sea el número, más gruesa es la aguja. Es decir, mis agujas del 4 son más gruesas que mis agujas del 6 y si nos vamos a un número más grande se van volviendo más delgaditas, hasta llegar a la aguja chaquirera, que si no me equivoco es del número 11. Aquí tengo mis agujas, esta es la del número 4 y esta chiquita es del número 6.
Y conforme varía la medida, la aguja se va volviendo más delgadita y también más cortita. Sin embargo, la forma que conserva es la misma, es decir, que la punta es delgada, la aguja conserva un mismo grosor en todo lo largo y en consecuencia el ojito en el que insertamos la aguja es delgadito. Con estas agujas, sobre todo cuando utilizamos agujas delgadas, obviamente se va volviendo más complejo el proceso de ensartado, pero vale completamente la pena porque el proceso de coser es muy suave. Como la aguja es delgada y conserva el mismo grosor en todo su largo, la costura se vuelve muy suave. Como ya lo mencioné, en general siempre tengo a la mano agujas del 6 y agujas del 4. Las del 6 son las que más utilizo prácticamente para cualquier tela. Prefiero aguja del 6, pero cuando utilizo telas gruesas, puede ser una mezclilla o ya tengo varias capas de tela, funciona mucho mejor la del 4. Además de mis agujas de modista, me gusta siempre tener a la mano cera de abeja. Esta es la maqueta de la cera de abeja y este es un pedacito de cera que arranqué y con el calor de los dedos se vuelve un poquito maleable y se le puede dar la forma que queramos. Entonces es un trozo de esta cera en maqueta, la convierto en esto. La vamos a utilizar para encerar el hilo antes de comenzar a coser. No es fundamental, pero es sumamente recomendable. Nos ayuda muchísimo a evitar que el hilo se haga ya sea nudos, bolas, se nos enrede. Entonces esta es muy recomendable. La primera vez me costó mucho trabajo encontrarla, no sabía en realidad en dónde buscar, a dónde llegar a preguntar por cera de abeja, hasta que descubrí que en las boticas o en las tiendas en donde venden productos como para hacer cosas para belleza, cremas, mascarillas y demás, o también si conoces algún productor de miel, de seguro te la podría facilitar. Y por último vamos a necesitar hilo. Yo normalmente uso el mismo hilo que utilizo para coser. En esta única ocasión voy a utilizar un hilo grueso que es para bordar, solo para que en el video se note muy bien la puntada, pero el hilo que estés usando para tu prenda te funciona perfectamente para la costura a mano. Aunque voy a coser telas delgaditas, voy a utilizar mi aguja gruesa por el tipo de hilo que voy a estar manejando. No dudes en practicar todas estas puntadas y agregarlas a tu repertorio, a tu caja de costura, porque en cualquier momento te van a resultar sumamente funcionales. Si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Es mi manera de saber que este tipo de contenido te interesa. Además, con este sencillo gesto me ayudas muchísimo a crecer y promover mi contenido. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y te espero en el siguiente video.